Había una tarde cálida en Madrid. El sol se filtraba entre los edificios antiguos y las calles llenas de vida. Turistas paseaban por la Gran Vía. Jóvenes reían en terrazas llenas de mesas pequeñas y tazas de café. Músicos callejeros tocaban guitarras españolas mientras el aroma a churros con chocolate y a pan recién horneado recorría el aire. Pero en medio de tanta vida y alegría había un hombre que no podía sentir paz. Su nombre era Alejandro. Era uno de los empresarios más ricos de España. Dueño de hoteles, restaurantes, edificios y empresas que muchos soñaban con tener. Todos lo conocían por su éxito. Todos hablaban de su fortuna. Sin embargo, nadie imaginaba la tormenta que llevaba en el corazón. Alejandro caminaba nervioso por el Parque del Retiro. Sostenía en brazos a su pequeño hijo Martín. El niño lloraba sin parar. Su llanto era tan profundo que parecía no venir solo del cuerpo sino también del alma. Alejandro ya lo había intentado todo. Había ido a médicos, a especialistas y a enfermeras privadas. Había comprado los mejores juguetes, las mejores cunas y los sistemas más caros para bebés. Nada funcionaba. Su hijo seguía llorando día y noche. Como si el mundo le doliera. Como si el silencio no existiera para él. Mientras caminaba por el parque la gente lo miraba. Algunos con curiosidad, otros con molestia porque el llanto era fuerte y constante. Alejandro intentaba calmarlo hablándole en voz baja. Lo balanceaba despacio. Le daba pequeñas palmadas suaves en la espalda. Pero Martín seguía llorando como si nada pudiera tocar su tristeza. Y entonces sucedió algo que él nunca imaginó. Allí sentada en un banco bajo la sombra de un árbol estaba una joven. Una mujer sencilla, sin lujos, sin joyas, sin maquillaje llamativo. Vestía un vestido largo de verano y unas sandalias comunes. Tenía el cabello castaño suelto moviéndose con el viento. Sus ojos eran tranquilos. Su expresión dulce. Y al ver al bebé llorando no sintió molestia ni lástima. Sintió algo más profundo. Sintió conexión. La joven se levantó con calma. Caminó hacia Alejandro con paso seguro pero respetuoso. No tenía miedo de quién era él. No le importaba su dinero ni su poder. Solo veía a un padre desesperado. Se acercó y habló con voz suave. «Señor, ¿puedo ayudar?» Alejandro la miró sorprendido. Nadie se había acercado así. Todos lo trataban con distancia o interés por su riqueza. Pero esta joven no. Ella solo quería ayudar. Alejandro suspiró agotado. Ya había escuchado consejos de todo tipo. Sin embargo, algo en la mirada de aquella mujer le transmitía paz. Así que dijo adelante. Ella sonrió. Extendió los brazos con cuidado y preguntó si podía sostener al niño. Alejandro dudó unos segundos. Pero finalmente se lo entregó. La joven tomó a Martín con tanto cariño como si lo conociera desde siempre. No lo sostuvo como un objeto frágil lleno de miedo. Lo sostuvo con amor. Con humanidad. Con corazón. Entonces comenzó a hablarle. No con órdenes. No con desesperación. Le habló con ternura. Con calidez. Como si el bebé pudiera entender cada palabra. Como si el alma del niño pudiera escuchar lo que el mundo no podía decirle. Le cantó una canción tradicional española. Una nana antigua que las abuelas solían cantar en los pueblos. Una melodía suave que parecía abrazar el aire. Y algo increíble sucedió. El llanto empezó a bajar. Poco a poco el sonido fuerte se transformó en respiración calma. Los ojos del bebé se fueron cerrando lentamente. Su cuerpo se relajó. Hasta que finalmente se quedó dormido entre los brazos de aquella desconocida. Alejandro quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Él había luchado meses con ese llanto.
Había perdido sueño, salud, tranquilidad y esperanza. Y sin embargo aquella mujer desconocida había logrado en unos minutos lo que nadie pudo lograr. No con dinero. No con ciencia. Sino con amor y paz. Ella lo miró con una sonrisa suave. No triunfante. No orgullosa. Solo humana. Y dijo: los bebés sienten el corazón de quien los sostiene. Si el corazón está roto, el niño sufre. Si el corazón está inquieto, el niño no puede encontrar descanso. Pero si el corazón encuentra calma, aunque sea un poco, el niño empieza a respirar tranquilo. Alejandro sintió un golpe directo al alma. Porque sabía que ella tenía razón. Su corazón no había estado en calma desde mucho tiempo atrás. Desde la noche en que perdió al amor de su vida. Desde que la madre de Martín murió durante el parto. Desde ese día Alejandro vivía con culpa, dolor, miedo y una sensación constante de fracaso. Sentía que había fallado como esposo y ahora como padre. La joven no lo juzgó. No le dijo tienes que ser fuerte. No le dijo supera ya tu dolor. No le dio frases vacías. Simplemente lo miró con compasión real. Con esa comprensión que no necesita palabras elegantes. Y le dijo: no fallaste. Sigues aquí. No huiste. No abandonaste a tu hijo. Un verdadero fracaso habría sido alejarte. Pero sigues luchando. Eso ya te hace grande. Eso ya significa que amas de verdad. Esas palabras fueron como abrir una ventana en una habitación llena de humo. Alejandro sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza sino de alivio. Esa mujer había entendido su dolor sin conocer su historia. Había sanado al niño pero también había tocado su corazón. Y entonces ella añadió algo más. Si quiere puedo ayudarle. No a ser padre porque ya lo es. Sino a aprender a encontrar paz otra vez. A aprender a respirar sin miedo. A volver a vivir. Alejandro la miró como si el destino hubiera decidido hablarle a través de ella. Sentía algo diferente. Algo que jamás había sentido desde la muerte de su esposa. Sentía esperanza. Sentía que quizás la vida aún tenía algo bueno preparado para él. Que tal vez ese encuentro no era casualidad. Que tal vez aquella mujer no era solo una desconocida. Tal vez era la persona que cambiaría su historia para siempre. Y así comenzó algo que ninguno de los dos imaginaba. Un encuentro simple en un parque español. Un bebé dormido. Un padre roto. Una mujer llena de luz. Y un destino que apenas empezaba a escribirse. El millonario seguía inquieto porque aunque la misteriosa mujer había calmado al bebé aquel día, la sensación de misterio seguía creciendo en su corazón y en su mente. En su enorme casa de estilo español llena de arte flamenco, colores cálidos, olor a café fuerte y sonidos suaves de guitarra, él caminaba de un lado a otro pensando sin descanso. España estaba llena de vida y pasión, pero en su vida seguía existiendo un vacío extraño que no tenía explicación. Su hijo lloraba cada noche y ninguna niñera, ningún médico y ninguna persona cercana lograba calmarlo como aquella desconocida que apareció de la nada. Ese recuerdo ardía en su pecho como fuego. Una tarde decidió salir a caminar por las calles antiguas empedradas rodeadas de balcones con flores y pequeñas tiendas familiares. Observaba a las familias felices, escuchaba risas de niños, veía a madres cuidando a sus hijos con cariño y sentía una mezcla de dolor y esperanza. Pensaba en su pasado, en decisiones duras, en promesas rotas y en vidas que quedaron atrás, mientras él solo se centró en negocios, dinero, contratos, reuniones y prestigio. España podía ser fuerte, orgullosa y brillante, pero incluso en medio de tanta belleza también existían secretos, silencios y heridas ocultas bajo la música y las luces. Mientras caminaba, una anciana gitana que vendía flores lo miró fijamente como si pudiera ver dentro de su alma.
Ella no dijo nada, pero su mirada parecía decirle que los misterios del corazón siempre vuelven, que el pasado nunca muere y que la verdad termina saliendo aunque uno intente enterrarla bajo lujo y poder. El millonario sintió un escalofrío, pero continuó sin detenerse porque no quería enfrentar emociones que creía haber dejado en el olvido. Al volver a casa la situación empeoró. El bebé lloraba con más fuerza cada día. El sonido llenaba pasillos, paredes y habitaciones, convirtiendo la mansión en un lugar triste y pesado. La madre trataba con ternura, pero su fuerza emocional comenzaba a fallar. La familia estaba al borde del colapso. Y en medio de esa tormenta el millonario tomó una decisión. Buscaría a la desconocida. No sabía quién era, no sabía de dónde vino, pero sentía que su presencia estaba unida al destino de su hijo y tal vez al destino de él mismo. Durante varios días recorrió plazas, ferias, mercados tradicionales, iglesias antiguas y barrios donde la vida española seguía latiendo con fuerza. Escuchaba conversaciones con acento profundo, veía bailes de flamenco, grupos de amigos en terrazas disfrutando tapas y vino y familias reunidas alrededor del calor humano que siempre distingue a la cultura de España. Pero él estaba solo. A pesar de su riqueza se sentía pobre en lo más importante. Su corazón estaba vacío de verdad y lleno solo de dudas. Una noche el bebé lloró de una manera tan desesperada que parecía romper el aire. La esposa cayó de rodillas llorando también porque no podía soportar más dolor. El millonario entonces salió sin pensar en orgullo, fama o posición social. Se mezcló con la gente sencilla buscando esperanza como cualquier hombre normal y vulnerable. Caminó por una calle iluminada por faroles antiguos y entonces la vio. Allí estaba la mujer. La misma mirada tranquila, la misma energía de paz, la misma fuerza misteriosa que parecía venir de algo más grande que una simple persona. Ella estaba sentada frente a una pequeña cafetería tomando chocolate caliente mientras el viento movía suavemente su cabello. No era rica, pero tenía una dignidad inmensa. No tenía joyas, pero brillaba más que el oro. El millonario se acercó lentamente con respeto y miedo. Sintió que su orgullo se rompía porque por primera vez aceptaba que necesitaba ayuda verdadera, que necesitaba humanidad, que necesitaba amor sincero y no poder. La mujer lo miró como si ya supiera por qué estaba allí y no mostró sorpresa alguna, solo compasión. Sin una palabra ella se levantó, fue con él hasta la casa y al entrar el bebé dejó de llorar como si reconociera su presencia, como si un lazo invisible conectara sus almas. La mujer tomó al niño con suavidad, lo sostuvo sobre su pecho y el pequeño se quedó en silencio respirando tranquilo como si finalmente hubiera encontrado refugio. La madre observaba con lágrimas en los ojos. El millonario también. Era como si la vida misma se detuviera para revelar una verdad que nadie quería aceptar pero que ya no podía ocultarse. En el aire había una tensión profunda, una emoción llena de significado, una historia que estaba por revelarse. España seguía respirando fuera con sus calles vivas, su cultura ardiente, su espíritu fuerte, pero dentro de esa casa se estaba formando otro tipo de tormenta, uno que no tenía que ver con dinero, éxito o estatus, sino con pasado, destino, sangre y secretos. El millonario sintió que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo para siempre. La mujer misteriosa levantó la mirada y sus ojos hablaban más que cualquier palabra. Y así, mientras el bebé dormía en paz por primera vez en mucho tiempo, el silencio se volvió más pesado que cualquier ruido. Era el silencio antes de una verdad poderosa. El silencio antes de una confesión que podía destruirlo o salvarlo. El silencio que marca el momento exacto en que una vida deja de ser la misma para convertirse en otra. Y allí comenzó realmente el verdadero destino de todos ellos. La casa estaba en silencio y el millonario sabía que había llegado la hora de enfrentar la verdad. La mujer misteriosa sostenía al bebé con una calma casi sagrada mientras la madre observaba con el corazón temblando. España seguía viva fuera con su música, con su arte, con su fuerza de espíritu, pero dentro de aquella mansión estaba a punto de revelarse un secreto capaz de romper todo lo que conocían hasta ahora.
La mujer miró al millonario con ojos llenos de dolor y valentía. No necesitó levantar la voz porque su presencia misma hablaba más fuerte que cualquier sonido. Ella respiró profundo y comenzó a contar su historia. No tenía títulos. No tenía riquezas. Vivía en uno de los barrios humildes donde la vida se construye con esfuerzo y dignidad, con olor a pan recién hecho y voces de vecinos que se ayudan unos a otros. Allí había trabajado cuidando niños desde siempre porque amaba proteger la inocencia. Allí había aprendido a entender el llanto, la risa y el alma de los pequeños. Pero su conexión con este bebé no era solo sensibilidad ni casualidad. Era algo más profundo. Algo que el millonario jamás imaginó. Ella contó que hace años había amado a un hombre que prometió volver pero nunca regresó. Ella había llorado en silencio mientras España seguía bailando flamenco y celebrando fiestas y la vida continuaba para todos menos para su corazón que quedó roto. Ese hombre tenía poder, tenía negocios, tenía una vida distinta. Ese hombre era el millonario. El impacto fue brutal. La verdad golpeó al millonario como una tormenta del mar español en plena noche. La sangre se congeló en sus venas porque había reconocido aquel pasado. Él recordó un amor que trató como algo pasajero mientras perseguía éxito y riqueza. Recordó una promesa que nunca cumplió. Recordó una despedida sin explicación. Pensó que había quedado atrás. Pensó que el tiempo lo había borrado. Pero el destino en España nunca olvida porque esta tierra tiene memoria fuerte y justicia silenciosa. La mujer entonces dijo la verdad más dura. Ese bebé respondía a su presencia porque su alma reconocía su esencia, porque su corazón conocía una energía familiar. No porque ella fuera una desconocida milagrosa, sino porque en su sangre había un lazo invisible. Porque la mujer era parte fundamental del destino del niño. Ella no era alguien ajeno al camino del millonario. Ella era la persona que la vida había querido mantener cerca aunque él hubiera intentado escapar. No era magia. Era verdad. Ella era la madre que el destino le arrebató. Ella era la persona ligada al pasado que jamás debió ser abandonado. La esposa del millonario sintió el mundo desmoronarse. El dolor la atravesó, pero también la compasión, porque vio en aquella mujer no una enemiga sino una víctima de una historia injusta. España enseña que el honor y la verdad siempre llegan aunque el tiempo pase, aunque la riqueza esconda culpas. El millonario cayó de rodillas. No por debilidad, sino por vergüenza. Por arrepentimiento. Por entender que todo su poder no significaba nada frente a la herida que había causado. El bebé dormía en paz como si ya supiera que su alma finalmente había encontrado su origen. La casa se llenó de una energía diferente. No era felicidad todavía. Tampoco era tragedia total. Era el comienzo de una sanación. Era el primer paso hacia una verdad que por fin estaba fuera de la oscuridad. Era el despertar de una conciencia que durante años había vivido dormida bajo trajes elegantes, coches de lujo, reuniones de negocios y orgullo vacío. La mujer no pidió dinero. No pidió posición social. Solo pidió respeto. Verdad. Y la oportunidad de estar cerca de lo que el destino le había conectado. La esposa respiró profundamente y tomó una decisión valiente. No permitiría que el ego destruyera más vidas. No permitiría que España recordara esta historia como una tragedia sino como una lucha por dignidad, humanidad y perdón. La noche avanzó lenta. Las luces cálidas iluminaron los rostros llenos de emociones profundas. Nadie hablaba durante unos minutos. Solo el corazón hablaba dentro de cada pecho. Y así, mientras la luna española brillaba en lo alto, la historia comenzó a cambiar de rumbo. El millonario entendió que su mayor batalla no estaba en el mundo financiero sino dentro de su propio corazón. Y por primera vez decidió luchar, pero no por dinero sino por el amor verdadero que había ignorado. El destino todavía no había terminado.
Pero ahora todos sabían que nada volvería a ser igual. El amanecer llegó lentamente sobre la costa española iluminando la mansión con tonos dorados y rosados mientras el mar susurraba secretos antiguos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. La familia ahora estaba marcada por la verdad pero también por la posibilidad de reconciliación y amor. Mateo y la esposa del pasado caminaban lentamente por el jardín que olía a jazmín y a tierra mojada después de la lluvia de la noche anterior. Cada paso era una mezcla de tensión, emoción y esperanza. Lucas corría delante con su risa clara llenando el espacio mientras el bebé dormía tranquilo en los brazos de su madre natural que ahora se acercaba sin miedo solo con determinación y amor. Mateo sentía su corazón latiendo tan rápido que parecía querer escapar de su pecho, pero esta vez no era miedo ni culpa, era la anticipación de un futuro donde cada decisión tendría un peso diferente y donde cada acción tendría la posibilidad de reparar años de dolor. La mujer le habló con calma, su voz era firme y dulce a la vez. España enseñaba que la paciencia y la justicia silenciosa siempre triunfan y hoy eso se sentía en cada hoja que caía suavemente del árbol de olivo en el patio. Lucas se detuvo a mirar la flor amarilla que crecía entre las piedras y sonrió como si entendiera todo el drama que se desarrollaba a su alrededor. La esposa del millonario miraba a la mujer y comprendía que los años de resentimiento no tenían lugar frente a la verdad, frente al amor que había sobrevivido a la distancia, y al tiempo se acercó lentamente y extendió la mano con un gesto de aceptación y respeto y la mujer la tomó sin vacilar como si el contacto sellara un pacto invisible de paz y comprensión. Mateo estaba atrapado entre la emoción y la culpa, recordando cada error y cada abandono, pero también reconociendo que el presente ofrecía una oportunidad de redención y amor. El día avanzó con conversaciones llenas de lágrimas, confesiones silenciosas, abrazos tímidos y miradas que decían más que cualquier palabra. España parecía celebrar aquel momento con su cielo azul intenso, con sus gaviotas volando sobre el mar y con el aroma de pan recién horneado que llegaba desde la ciudad cercana. Todo parecía conspirar para darles fuerza y esperanza. La mujer contó más sobre su vida, los sacrificios que había hecho, los sueños que aún mantenía vivos, y Mateo escuchaba cada palabra con atención absoluta, consciente de que la verdad era un regalo y que el perdón era la llave para un futuro donde todos podrían ser felices. Lucas seguía explorando el jardín con curiosidad sin dejar de observar de vez en cuando a la mujer y a la esposa juntos, entendiendo que algo grande estaba sucediendo y que él formaba parte de ello. La tensión que había llenado la casa durante años comenzaba a desvanecerse y en su lugar surgía una sensación de familia completa pero diferente de la que Mateo había conocido antes. Ahora había espacio para el amor, para la comprensión y para la aceptación sin condiciones. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte, la luz dorada bañaba a todos los presentes dándoles una sensación de milagro silencioso y natural. Mateo se arrodilló frente a las dos mujeres y el bebé, extendiendo sus manos en un gesto de unidad y promesa de protección y amor incondicional. La mujer lo miró con ojos llenos de reconocimiento y gratitud mientras la esposa se acercaba abrazándolos a todos con fuerza como si sellara un pacto de familia que el destino había querido desde el principio. El cielo español se pintaba de naranja y violeta mientras la brisa marina movía suavemente las cortinas de la terraza y la risa de Lucas llenaba el aire mezclándose con el murmullo del mar. Mateo comprendió que aunque el camino había sido doloroso y lleno de errores, cada paso había sido necesario para llegar a este momento de armonía y reconciliación. La noche caía lentamente y con ella una sensación de paz y de nuevos comienzos se asentaba sobre la mansión iluminada por la luna y las estrellas. Como si España misma bendijera el reencuentro y la unidad de corazones que habían sufrido pero nunca dejado de amar. La mañana comenzó con luz suave entrando por las ventanas abiertas de la mansión española. La brisa del mar movía ligeramente las cortinas y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mateo estaba preparando desayunos para todos mientras Lucas corría por el pasillo con sus risas llenando el aire y la bebé Talia dormía tranquila en su cuna cerca de Renata, que observaba la escena con ojos llenos de felicidad y gratitud. España enseñaba que los momentos simples y cotidianos eran los que construían la verdadera riqueza de la vida. Mateo respiró profundamente sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor y esperanza después de tanto dolor, después de tantas pruebas.
Renata bajó las escaleras con cuidado aún sintiendo la fragilidad de su recuperación del embarazo pero con fuerza suficiente para abrazar a Mateo y besar a Lucas con ternura. Su sonrisa era radiante y llena de confianza. Ahora más fuerte que nunca Mateo la miraba y no podía dejar de agradecer que ella estuviera sana y que su hija hubiera llegado al mundo como un milagro vivo. La familia se sentó junta a la mesa de desayuno compartiendo palabras simples, risas suaves y miradas cómplices. Lucas señalaba a Talia diciendo claramente mamá bebé y Mateo observaba todo sintiendo que la vida finalmente había encontrado su equilibrio. Después del desayuno salieron al jardín. Los rayos del sol iluminaban el césped recién cortado mientras los olivos y jazmines perfumaban el aire. Talia dormía en su carrito mientras Lucas corría alrededor explorando cada rincón. Mateo y Renata caminaban juntos sosteniendo sus manos entrelazadas sintiendo la certeza de que su amor había sobrevivido a todas las pruebas y que ahora podrían construir una familia completa llena de alegría y paz. España parecía susurrarles con el viento y las olas que la paciencia y la fe siempre llevan a la recompensa más hermosa. El día transcurrió con juegos de niños, risas compartidas y conversaciones que fortalecían los lazos entre todos. Mateo enseñaba a Lucas cómo cuidar las flores y los árboles del jardín mientras Renata observaba y ayudaba con ternura. La bebé Talia despertaba de su siesta y Lucas le mostraba sus juguetes con orgullo. Mateo se inclinaba para besar la frente de su hija mayor mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría contenida. España en cada detalle parecía celebrar su unión con cielos despejados, gaviotas sobre el mar y el aroma de pan recién horneado llegando desde la ciudad cercana. Al atardecer decidieron dar un paseo por la playa cercana. Mateo empujaba el carrito donde Talia miraba curiosa el horizonte. Renata caminaba a su lado observando cómo Lucas corría delante con energía inagotable, señalando con emoción cangrejos y conchas. Mateo miraba el cielo naranja y violeta y se sentía completo, lleno de amor, esperanza y gratitud. España les ofrecía su belleza natural como testigo silencioso de su felicidad y de la familia que habían construido juntos. Cuando la noche cayó la familia regresó a la mansión. Las luces suaves iluminaban el interior y los aromas de la cena llenaban la casa. Mateo y Renata sentados juntos observaban a Lucas y Talia jugar mientras compartían miradas cómplices y silenciosas palabras de amor. Todo parecía en armonía. La paz y la felicidad se asentaban suavemente en sus corazones. España había sido testigo de su viaje desde la tristeza hasta la alegría, desde el miedo hasta la confianza y desde la soledad hasta la familia completa. Mateo tomó la mano de Renata y juntos miraron a sus hijos sintiendo que la vida les había dado la segunda oportunidad que siempre habían esperado. En los días siguientes la rutina se volvió una celebración constante de amor y gratitud. Cada gesto, cada palabra, cada abrazo era un recordatorio de la fuerza de la familia y de la fe en que los milagros existen. Lucas aprendía a compartir con su hermana mientras Mateo y Renata compartían miradas cómplices cada noche antes de dormir. Todo parecía indicar que el amor verdadero podía nacer de las circunstancias más inesperadas y que España, con su sol, su mar y su gente, era un lugar donde los sueños y los corazones podían encontrar su destino.